Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad miren lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Una planta que tiene por nombre científico Consolida ajacis, y si ustedes se preguntan, ¿tiene nombre común o no? La respuesta es sí. De hecho, en Argentina la llaman comúnmente como espuela de caballero. En otros lugares había escuchado que la llaman como pajaritos, espuelitas, no sé con qué otro nombre ustedes la conocerán. Si la conocen con otro nombre, comenten en la caja de comentarios con qué otro nombre la conocen. Bueno, había realizado videos muy cortitos sobre esta planta, nada detallado, pero bueno, en esta oportunidad dije, bueno, antes que termine la temporada de floración de estas plantas, porque estas plantas son anuales, vamos a realizar un video completo hablando sobre su cultivo, sus cuidados y demás, así que eso es lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, yo les comento que Consolida ajacis es una planta que es anual, o sea, es una planta de temporada. No es el tipo de planta que nos vaya a vivir por años, sino que más bien vive un tiempo, ¿no? Unos meses, que esto sería otoño, invierno y primavera, y luego la planta simplemente se va a secar al finalizar su floración. Algo también que les menciono es que esta planta pertenece a la familia Ranunculaceae, que es la misma familia a la que pertenecen, por ejemplo, las marimonias, las clematis, las anémonas, etcétera, ¿no? La verdad que son varias plantas que pertenecen a esta familia. ¿Cuál es la altura? Bueno, llega a alcanzar una altura aproximadamente de 1 metro. Obviamente el tema de la altura es variable, algunas pueden crecer un poquito menos, algunas llegan a crecer más, pero el tema de la altura, como el tamaño estándar, llega a ser de 1 metro. Y algo también que les menciono es que esta planta es originaria de Europa y la región mediterránea, ¿no? Suele florecer desde finales del invierno o durante lo que es la primavera. Siempre suele arrancar mayormente, bueno, al menos aquí, que es donde vivo, en Salta capital, en el norte de Argentina, la temporada de floración arranca a finales del invierno, casi ya finalizando el último mes, o cuando empieza a iniciar la primavera. Ahí arranca la primavera, florece durante toda la primavera, y luego ya la floración va decayendo hacia mediados finales de primavera. Y cuando llegamos a lo que es el verano, simplemente la planta ya se empieza a secar. Así que eso siempre tomen en cuenta. Las flores son de un color azul violáceo, pueden ser de color blanco, pueden ser rosadas o simplemente bicolor. Yo tengo los tres colores, bueno, casi los tres colores. Tengo tres colores en realidad. Tengo el azul violáceo. En los tonos violáceos suelen cambiar, algunos son más oscuros, algunos más claros. Tonos rosados tengo también, y tengo uno que es combinado, un bicolor, que es como un blanco con algún tinte violáceo, pero no llega a ser ni la uno ni la otro, pero viene en blanco puro también. La verdad, son unos colores sumamente muy lindos, y algo que tienen que tomar en cuenta es que cuando empiezan a florecer su ciclo ya está finalizando, que es justamente lo que les estaba mencionando anteriormente. Las flores se marchitan, forman cápsulas con semillas y simplemente se van a secar. Para tener un periodo de floración mucho más abundante o mucho más extenso, para que tengan flores más tiempo, lo ideal siempre es sembrar muchas semillas para poder obtener más plantas y de esa forma poder tener una floración que sea más prolongada. ¿Cómo se cuida? Bueno, se cuida muy fácilmente, que de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, vamos a empezar de cero, así que en este caso vamos a hablar sobre la reproducción. ¿Cómo se reproduce esta planta? Bueno, como les había mencionado, esta planta es una herbácea anual que, o sea, es una planta de temporada que se reproduce por semillas. Ese es el tipo de reproducción que tiene, como pueden apreciar. Miren, estas son las flores, unas flores muy lindas que se dan así como en espigas. Cuando ya empiezan a marchitarse las flores, van a empezar a ver que se empiezan a formar esas cápsulas, ¿no? Van a ver que la mayoría aquí ya tiene, porque ya prácticamente la temporada ya está empezando a finalizar. Bueno, cuando estas cápsulas empiezan a madurar, inicialmente son de un color verde, luego empiezan a cambiar de color, se empiezan a poner amarillas y terminan de un color marrón. Cuando están marrones, la punta se les abre. ¿Vieron? Miren ahí, se abre la puntita y empiezan a liberar las semillas. Cuando corre viento, empiezan a soltarse las semillas. Entonces es que tenemos las semillas, que son estas que están aquí. Miren, las semillas son esas negritas. Les voy a dar un poco el zoom para que puedan apreciar mejor. Pero son chiquititas. ¿Ven? Esas son las semillas. Bueno, estas semillas se siembran en otoño. Esta planta tiene el periodo de crecimiento otoño, invierno y primavera. Las semillas están disponibles más o menos desde mediados de primavera. Finales de primavera, inicios de verano es cuando ya la temporada ha finalizado y es cuando ya ustedes tienen que haber cosechado las semillas. Bueno, entonces las semillas las sembramos en lo que es el otoño para que puedan florecer las plantas en primavera.
¿Cómo hacemos? Bueno, se puede hacer siembra directa, que es la siembra directamente en el suelo, y también se puede hacer por semillero. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, algo que se dice es que es mucho mejor hacer siembra directa porque las plantas, al haber nacido en el sitio, suelen crecer más grandes que cuando se hace trasplante de las que ya han nacido en semillero. Algo que hay que tener en cuenta es que estas semillas necesitan pasar un periodo de frío, ¿no? Por eso cuando las vayan a sembrar en otoño van a ver que demora más o menos unas 2 semanas aproximadamente en nacer. Suponiendo que ustedes no tengan un lugar que no vivan en un lugar que no hay bajas temperaturas, lo que pueden hacer es una estratificación que dura aproximadamente 20 días con una temperatura de 5 grados, 6 grados aproximadamente. O sea, colocan las semillas donde suelen guardar las verduras en la heladera y de esa forma que le dan el tiempo de frío que va a necesitar esta planta. Luego simplemente cuando es siembra directa lo que van a hacer es remover lo que es el suelo. Una vez que ya tienen removido el suelo, van a esparcir las semillas. En este caso no lo voy a hacer porque no estamos en temporada. Y bueno, una vez que ya han tirado las semillas con el suelo removido, luego lo que hacen es únicamente regar y de esa forma el agua va a tapar las semillas en la tierra. Y esa es una forma muy fácil de hacer. Cuando se hace semillero, simplemente ponen unas 2 o 3 semillitas por cada envase en el cual ustedes quieran poner. Y bueno, ya cuando tienen un tamañito de unos 5 centímetros, ya las empiezan a pasar al suelo. Muy fácil, ¿vieron? Respecto a lo que es su ubicación, bueno, estas plantas requieren un sitio que sea soleado, un sitio que sea iluminado. O sea, van para sol directo, puede ser también luz filtrada, pero yo les diría que entre luz filtrada y sol directo, el sol directo es mucho mejor para esta planta. No la vayan a cultivar en la sombra porque esta planta se les va a morir. Y algo también que les menciono es que estas plantas suelen tener buena resistencia a las bajas temperaturas. Por ejemplo, aquí en invierno tolera que tenemos una temperatura mínima de menos 4 grados centígrados, o sea 4 grados bajo cero. La verdad que esta planta lo llega a tolerar bastante bien sin estar cubierta ni nada por el estilo, ¿no? O sea, en exterior la verdad que anda bastante bien con las bajas temperaturas y como bien les mencionaba se puede cultivar en el suelo, se puede cultivar en macetas para crear estos macizos de flores que la verdad se ven bastante lindas. Si ustedes se preguntan, ¿tiene fragancia o no? La respuesta es, mira, yo creía que no tenía perfume porque no le había prestado mucha atención, pero resulta que sí tiene perfume, tiene una suave fragancia, hay que oler muy bien las flores, pero sí se les siente, se les llega a percibir. Estas plantas se cultivan como plantas ornamentales, o sea, para que tengan ahí con flores, donde obviamente van a atraer polinizadores, abejas, abejorros, algunas mariposas, pero también se llegan a cultivar como flor cortada, más que nada para algo momentáneo, ¿no? Porque yo creo que no llegan a durar tanto tiempo las flores cortadas, pero son bastante lindas. Respecto a lo que es el tipo de suelo, bueno, esta planta se adapta bastante bien a diferentes tipos de suelo, no es nada rogada en ese sentido, pero algo que hay que tener en cuenta es que estos suelos tienen que tener muy buen drenaje. Esto es suelo de jardín, nada en especial, no es ningún tipo de mezcla. Como podemos apreciar, mira, tenemos un montón que están naciendo aquí. En esta oportunidad yo las he sembrado aquí, en otra oportunidad yo las tengo sembradas del otro lado, pero siempre estamos como tratando de rotar para que no llegarlas a cultivar siempre en el mismo sitio. Obviamente alguna nacerá porque alguna semilla se escapa y queda aquí en el lugar, pero bueno, es lo de menos. Esta planta la verdad que se adapta bastante bien incluso a sitios que son de suelos bastante pobres, pero como les mencionaba, mientras tenga buen drenaje la verdad que van a andar bastante bien. Respecto a lo que es el tipo de riego, bueno, es un riego que es moderado a frecuente dependiendo del clima que ustedes tengan. Si ya empieza a hacer calor, obviamente el suelo se les va a secar mucho más rápido, va a requerir un riego más frecuente. Siempre tomen en cuenta que al momento de regar el suelo ya se encuentre seco o casi seco para volver a regar nuevamente. Este tipo de plantas no es el tipo de plantas que es para regar en exceso. Siempre tomen en cuenta que a la consólida Hasis o espuela de caballero, como se los llaman en Argentina, no les gusta el exceso de humedad, no les gusta el encharcamiento porque se les pudre la raíz muy fácilmente. Siempre tomen en cuenta que el sitio donde tiene que estar plantada tiene que tener buen drenaje y tienen que estar con el riego controlado. Solo vayan a regar cuando sea necesario. Siempre tomen en cuenta el suelo. Otra cuestión para la cual darse cuenta que le está faltando riego a la planta es que van a notar que las hojas se les va a empezar a marchitar, se empiezan a poner mustias y cuando las plantas son jóvenes es bastante notorio el marchitamiento producto del estrés hídrico. Entonces siempre llevan, creo que no es necesario llegar a ese extremo, pero siempre tomen en cuenta la humedad del suelo. Si ya se está secando seco, si está quedándose seco, rieguen. Respecto a lo que serían las podas, bueno, esta planta no se poda. Lo que sí se le puede hacer es que cuando ya empiezan a madurar lo que son las cápsulas con semillas, se pueden ir cortando.
siempre tomen en cuenta que cada rama que tiene siempre culmina en racimos de flores, por lo cual al tener las flores en las puntas, se atrofia el crecimiento, ya deja de crecer y su ciclo se cumple cuando empieza a florecer. Yo lo que hago es ir cortando, porque algo que pasa es que si la dejo que todas las cápsulas, estas cápsulas con semillas se maduren en la planta, cuando uno las quiera sacar o las quiera cortar con el movimiento ya se empiezan a salir las semillas. Entonces ya cuando empiezan a ponerse amarillentas ya las empiezo a ir cortando. Es por eso que las podemos ver, estas que están aquí. Vieron que todavía no están secas del todo, pero algunas todavía les falta abrirse, pues están amarillas, pero esto ya es como el paso casi final, ¿no? Porque ya cuando están maduras del todo, esto ya queda seco. Entonces yo prefiero cortarlas ya cuando se empiezan a ponerse amarillas, antes que la puntita se abra, para de esa forma no estar desperdiciando las semillas y empiezan a caer por distintos lados. Y luego ya cuando la planta simplemente se secó, solamente hay que quitarla. Respecto a lo que son los abonados, bueno, esta planta realmente no requiere ser fertilizada, pero si ustedes quieren fertilizar o abonar, es algo que se puede realizar y lo pueden hacer a inicios de lo que es la primavera. Esa es la temporada de fertilización o de abonado. Lo que pueden utilizar es un fertilizante que sea equilibrado con nitrógeno, fósforo y potasio, como puede ser, bueno, en el caso de los químicos, un triple 15. Pero como bien les decía, estas plantas son bastante agradecidas y la verdad que estar aplicando un fertilizante o un abono extra no es tan necesario. Pero algo que también que pueden hacer es que antes de empezar a sembrar las semillas también pueden fertilizar el suelo. En mi caso lo que yo hago es aplicar ceniza de madera. ¿Vieron de los que queda cuando hacen asados, queman leña o queman hojas o algo por el estilo? Todo siempre material vegetal. Entonces, bueno, eso lo empiezo a mezclar con el suelo, lo dejo, eso lo hago un tiempo antes, póngale como un mes antes, y luego es cuando empiezo a sembrar las semillas y así las plantas estas crecen en sitios que están con un suelo un poco fértil. Obviamente, como bien les mencionaba, estas plantas igual pueden crecer en suelos que son pobres y no tienen problemas, simplemente que pueden llegar a ser un poquito más chiquitas o un poco más raquíticas. En cambio, cuando crecen en suelos fértiles, tienden a tener mayor crecimiento, mayor floración, pero la verdad que se ven bastante lindas. Respecto a lo que serían los trasplantes, bueno, estas plantas no se trasplantan salvo cuando ustedes siembran en semillero. Entonces, ahí sí pasan las plantitas que han nacido en celdas o en envases individuales y las empiezan a plantar al suelo. Obviamente cuando ya tienen unos 5 centímetros, quizás un poquito más, pero ese es el único caso en el cual se las trasplanta, porque como bien les mencionaba, son plantas de temporada, por la cual no son para sacar de un sitio para llevarlas a otro, porque es muy probable que se les pueda llegar a secar. En este caso son muy sensibles al tema de trasplantes, no se los recomendaría, sino siempre traten de cosechar lo que son las semillas para de esa forma tener plantas que sean mucho más provechosas. Respecto a lo que serían las plagas y enfermedades, bueno, esta planta suele ser bastante resistente a plagas y enfermedades. La verdad me parece una planta sumamente muy noble, muy resistente a plagas, pero siempre se menciona que puede tener algún ataque de plagas, como por ejemplo, y lo que les estaba mencionando, el exceso de humedad o mal drenaje del suelo o de la maceta puede ocasionar la pudrición de la raíz de la Consolida Hassis y eso llevará a que esta planta se les muera por pudrición de raíz y cuello, que se llama, ¿no? Que es en el caso de la base. Pero bueno, en mi caso creo que no sucedió. Bueno, al menos si sucedió no me di cuenta porque hay tantas plantas que es medio difícil darse cuenta si alguna se murió por exceso de humedad. Pero no creo, porque si no hubiese sido como un caso más general. No, se notaría, pero aquí no, las veo que todas florecen. De hecho, aquí tengo acá y por allá creo que hay más todavía, pero bueno, las que más cantidad hay se encuentran en este lugar. También puede tener problemas de algunos hongos foliares, como por ejemplo oidio. El oidio es un polvillo que se forma como un polvillo blanco sobre las hojas. Trata de buscar las hojas porque ya como están en periodo de ya casi finalizando, casi no se ven las hojas porque lo más visible es la flor. Bueno, en el caso del oidio se forma un polvillo blanco sobre las hojas. Esto suele suceder por humedad. Generalmente, por ejemplo, en invierno puede suceder por rocío, por escarcha y demás, que siempre se están mojando. Pero bueno, en este caso no sucedió nada. Bueno, suponiendo que sea el caso, pueden aplicar un fungicida sistémico o algún fungicida a base de cobre para tratar el problema de hongos. Otro problema que puede suceder es la roya. La roya también es un polvillo anaranjado, pero en este caso, cuando ataca la roya en este tipo de plantas, dice que suele atacar en el tema de la base del tallo, ¿no? Entonces se le pudre, se muere. Luego tenemos caracoles y babosas. Caracoles y babosas siempre están en estos sitios que sean así, medio sombríos, porque claramente como las plantas son un poco altas, como les mencionaba, llegan a medir 1 metro.
y como en este caso es macizo, o sea, hay varias plantas juntas, la luz en la parte inferior es como un poco más escasa, lo que produce que haya sombra y la humedad se conserve en la base. Eso ocasiona que sea el lugar ideal para lo que serían caracoles y babosas que pueden estar roendo los tallos y de esa forma las plantas se van secando porque caracoles y babosas se los empiezan a comer. ¿Qué pueden hacer en este caso? Bueno, pueden aplicar algunas trampas como por ejemplo latitas con cerveza, que se entierran las latitas a nivel del suelo, se les coloca cerveza o cualquier otro recipiente. La cuestión es que los caracoles y las babosas tienen cierta afición por la cerveza. ¿Por qué? La verdad que no lo sé, pero bueno, ellos van ahí y simplemente se ahogan en cerveza, literalmente. Otro producto, los moluscucidas, que son para, bueno, combatir este tipo de moluscos. Luego tenemos los insecticidas, ¿no? En este caso se le aplica a las plantas y de esa forma quedan protegidas. Por ejemplo, los caracoles, babosas y hormigas no suelen comerse ni suelen cortar las hojas o los tallos de estas plantas que tienen insecticidas. Yo creo que ellos sienten que la planta está envenenada y por eso ya no lo hacen. En mi caso yo suelo aplicarlo a estas plantas, bueno, a todo el jardín en realidad. Inclusive las hormigas que suelen estar cortando a todos lados y les encantan los rosales, ¿vieron? Estos no tienen nada. Bueno, yo no tengo problema de hormiga con los rosales porque como los rosales tienen insecticidas, las hormigas no los cortan. Lo que ellos cortan son pastitos, yuyitos que crecen ahí por ahí. Pero bueno, el tema de las plantas ornamentales que tengo, la verdad que no los tocan. Y yo creo que tiene que ver con que ellos perciben que la planta se encuentra envenenada para poder cortar y llevárselo a su nido. Luego de eso les digo que es una planta sumamente muy fácil, una planta sumamente muy agradecida, muy fácil de cultivar. Lo único que hay que tomar en cuenta siempre es sol y que no hay que excederse con el exceso de humedad o no estar regando innecesariamente y que el suelo tenga buen drenaje. Plantas que se ven completamente alucinantes, mezcladas con estas plantas, mezcladas aquí con rosales, miren cómo queda. Podemos ver los rosales, este rosal de aquí, unas rosas resaltando ese color rojo entre tonos estos azul violáceo. Las alstromerias ahí también. La verdad que se ve bastante linda para dar un poco de color en lo que es otoño, invierno, bueno, también primavera, que son de las primeras plantas también que empiezan a florecer. La verdad que se ven completamente espectaculares. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos Llamantes por las Plantas / El Rincón de Toshio. También tengo una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio. También tengo Instagram por si quieren seguirme, que es ormi con h-oliver con B larga. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.